Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y que todo esté pues de la mejor manera en sus casas y en sus vidas. Hoy vamos a empezar entonces a platicar un poco acerca de la sociología de la ciencia. Va a ser solamente un breve repaso por algunos puntos importantes y en particular cómo se articula con lo que ya habíamos hablado acerca de pues, la tradición más ortodoxa, anglosajona, de lo que es la filosofía de la ciencia y pues sobre todo su carácter eminentemente lógico. Entonces, como nos lo relata Marie Hesse en la introducción de su libro, uno de los puntos importantes a la hora de tomar en cuenta cómo es que la sociología de la ciencia toma una relevancia mucho mayor en los estudios y reflexiones teóricas acerca de la ciencia y las prácticas científicas ocurre precisamente cuando se da este giro de los modelos lógicos a los recuentos históricos de la ciencia. En ese sentido, hay un cambio fundamental que tiene que ver sobre todo con la idea de justificación, que si recordamos, pues para propuestas como la del Círculo de Viena, los positivistas lógicos, Popper e incluso Lakatos y algunos otros de sus contemporáneos, la justificación era un problema eminentemente lógico. Entonces, para Marie Hesse, lo que está detrás de esta idea de la justificación se puede resumir en 3 puntos. El primero de ellos, que hay un mundo externo que puede ser descrito de manera exhaustiva en lenguaje científico. El segundo, que las y los científicos, en cuanto usuarios del lenguaje, pueden capturar los hechos externos en proposiciones que son verdaderas si en efecto se corresponden con esos hechos de ese mundo externo que es descrito por la ciencia. Y en tercer y último lugar, que la ciencia es idealmente un sistema lingüístico en el cual las proposiciones verdaderas se encuentran en una relación uno a uno con los hechos. Y esos sistemas lingüísticos son justamente los que constituyen las teorías. Eso entonces va a llevarnos a una idea en particular de que el conocimiento se acumula y de que esa acumulación prolongada de los datos, junto con la inclusión de las condiciones de coherencia de dicho sistema, convergen entonces en algo que podemos decir que es verdadero. Es decir, que estamos hablando o estamos enfrente de una teoría que en efecto describe la realidad y el mundo como son. Pero bueno, esas ideas y estos presupuestos pues claramente empiezan a ponerse en entredicho y son cuestionados. Y una de las primeras ideas que empiezan a cuestionar esto es la carga teórica de la observación, que ya lo hablamos en otro momento, ¿no? Entonces, justamente en relación a la carga teórica y a la manera como se empieza entonces a clasificar la realidad y el mundo para poder hacer proposiciones lingüísticas acerca de él, tenemos esta idea de que expresar los datos acumulados en proposiciones verdaderas requiere presuponer entonces que se exprese en el lenguaje algún tipo de taxonomía o de clases naturales y que dichas clases naturales son verdaderas en tanto que pueden ser identificadas mediante la teoría que ya presuponemos como verdadera. Entonces, si ven, aquí hay una suerte de circularidad también, incluso en este ámbito lógico que está describiendo muy a su manera Marie Hesse, ¿no? Claramente ya no está aceptando simplemente lo que hereda de todas estas otras propuestas, sino que está sacando cuáles son los presupuestos y los va analizando para precisamente ofrecernos este cuestionamiento. Entonces, la lógica, que de cierta manera pretendía salirse de algún tipo de circularidad, lo que nos muestra Marie Hesse es que en realidad ella misma también perdón, se encuentra dentro de un tipo de razonamiento que es también circular, pues constantemente aquello que es presupuesto se está dando por sentado en otro nivel para poder aceptar aquello que justifica lo que había sido presupuesto en un principio, claro. Entonces, digamos, a lo que lleva esta idea o esta manera de presentar esto que ella llama una filosofía empírica de la ciencia,
es que la coherencia o la consistencia pues no son necesariamente las únicas formas de llegar a la verdad. Y eso queda muy claro para ella a través del análisis histórico de la ciencia, donde no necesariamente aquellos sistemas lingüísticos, ¿no?, o teóricos que son coherentes entre sí, necesariamente son verdaderos, ¿no? Y ahí pues hay muchos ejemplos de cuáles eran las teorías que se consideraban verdaderas o que se daban por sentado que eran las que mejor describían el mundo algunos siglos atrás, que siguen conservando una coherencia y una consistencia interna y que sin embargo en la actualidad o para otros momentos de la historia pues simplemente no tienen ese valor de verdad que se les daba en su momento. Entonces, por ahí digamos, ella ya va ay, perdón, deshaciendo estas ideas acerca de la coherencia y la consistencia lógica como el requisito principal para poder hablar de lo que cuenta como una teoría verdadera que en efecto describe la realidad. Ahora bien, otro aspecto importante para ella dentro de estos distintos análisis de la ciencia es lo que llama el progreso instrumental. Es decir, que hay mayores posibilidades pragmáticas de predecir y controlar eventos empíricos con la ayuda de experimentos y la construcción de teorías. En ese sentido, los conceptos de una teoría se pueden utilizar hasta cierto punto en la siguiente teoría, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, Marie Hesse ya está incluso poniendo también en entredicho este aspecto de inconmensurabilidad que habíamos visto con la propuesta de Kuhn, ¿no? Entonces, el progreso instrumental no lleva a una convergencia en una verdad universal, pero definitivamente sí nos permite por lo menos tener estas herramientas de ir viendo hasta dónde un concepto que venía de una teoría anterior puede aplicarse dentro de lo que se está desarrollando actualmente. Ahora, eso precisamente va a ser, o sea, es posible porque para ella la manera como se pueden ver los efectos de estos conceptos y por lo tanto hablar de este progreso instrumental es relativa a fenómenos locales. Es decir, no se puede predicar de la totalidad del universo infinito algo, ¿no? No podemos decir que entonces hay ya una ley que es absoluta para todo lo que existe en el universo y que cubre absolutamente todos los cuerpos que hay en ella, todas las entidades, ni tampoco podemos hablar de que haya un predicado que sea válido para todos los acontecimientos tanto en el pasado como en el futuro. Entonces, si ustedes ven aquí lo que está haciendo Marie Hesse, pues es dándole un cierto aspecto de radicalidad histórica, ¿no? Radicalizar esa historicidad propia de la ciencia, de modo que lo que se da como un universal también tiene que ser historizado, ¿sí? La universalidad no es algo justamente dado, ¿no?, que venga de fuera, del ojo de Dios o de alguno de estos puntos que están al margen de toda forma de conocimiento finito, sino que precisamente se da en el interior de todos estos procesos históricos, ¿no?, y por ende también sociales, y ese es el aspecto entonces que va a resultar importante tener en cuenta. De hecho, pues esta cuestión de la universalización le resulta a ella tan importante de reconocer que pues, nos dice lo siguiente en el texto, ¿no? Toda pretensión de universalización y de necesidad metafísica acerca de lo que podemos saber debe ser abandonada. Ninguna teoría existente en cualquier estado de desarrollo puede ser considerada empíricamente verdadera en un estricto sentido proposicional. ¿Sí? Entonces, ella aquí, ¿no?, fue ligando todos estos distintos aspectos de los discursos filosóficos acerca de la ciencia. El aspecto que tiene que ver con que la justificación es un problema eminentemente lógico, el aspecto que tiene que ver con la universalidad de lo que se está diciendo y el aspecto que tiene que ver con el hecho de concebir las teorías científicas como meros sistemas de enunciados lingüísticos. Y al haber cuestionado esos presupuestos, entonces llega a esta observación de que pues, la pretensión de universalidad es
también una manifestación de una ansia metafísica, ¿no? Y que por lo tanto es algo que hay que mirar y con lo cual hay que tener mucho cuidado. Ahora, un aspecto, ¿no? O sea, a pesar de toda de este panorama que ella nos va mostrando y que va criticando y cuestionando a cada paso, ella de todas maneras no desconoce que en efecto la ciencia tiene un lugar privilegiado y que parte de ese lugar privilegiado de la ciencia tiene que ver con la posibilidad de universalizar. Es decir, a pesar de que ella está criticando la universalización, no desconoce que parte del poder importante que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia, sobre todo desde la modernidad hasta nuestros días, tiene que ver justamente con esta idea de que la ciencia es capaz de ofrecernos enunciados universalizables acerca del mundo. Y entonces, hablando de eso, ella dice lo siguiente: teniendo en cuenta el prestigio que las teorías científicas han adquirido como quizá el único modo de conocimiento fiable y universalizable, esto tiene por supuesto profundas consecuencias para la epistemología en general. Entonces, esto es muy importante porque precisamente, digamos, lo que está señalando aquí Marie Hesse es que debido a la manera como la ciencia se ha presentado y debido a los privilegios epistémicos que tiene con respecto a otras formas de saber y de conocimiento, es que se ha presupuesto entonces desde la filosofía que precisamente lo que caracteriza a la ciencia es esa posibilidad de universalizar, esta posibilidad de tener una justificación eminentemente lógica y esta cuestión de que se entiendan las teorías como sistemas lingüísticos. ¿Sí? Pero entonces, eso va a tener otro tipo de efectos que son los que a ella le interesa analizar para mostrar en qué sentido entonces esa visión de la ciencia no es tan apropiada. Así es que, por un lado, tenemos la posibilidad de caer en un realismo metafísico, es decir, creer, ¿no? o tener la convicción de que la ciencia actual ha llegado a algo cercano a la verdad. ¿Sí? Eso es algo que se deriva de estos privilegios de la ciencia y de tomarla como la única forma de conocimiento fiable y verdadera. Pero también, digamos, resulta mucho más importante para lo que nos concierne aquí hasta cierto punto, un aspecto que ella extrae de ese análisis y que tiene que ver con la manera como los filósofos analíticos de su época, que eran precisamente los que habían estado proponiendo todos estos modelos justificacionistas y lógicos de la ciencia, han divorciado, según ella, sus intereses filosóficos de sus intereses ideológicos y prácticos. De modo que la pregunta, ¿cómo podemos conocer?, ya no tiene sentido y se contentan, dice Marie Hesse, con presuponer una ontología ideal a la cual no tienen que recurrir para responder a preguntas prácticas. Es decir, en la medida en que se divorcia de este aspecto práctico e ideológico, ¿no?, tanto de la ciencia como de la filosofía, se está perdiendo entonces todo un terreno, toda una dimensión posible de análisis de esa ciencia. En ese sentido, entonces, los filósofos que precisamente han optado por quedarse con este ideal lógico de la ciencia, desligan entonces por completo a la ciencia de las prácticas científicas en las cuales se dan una serie de efectos prácticos innegables sobre lo que están haciendo, ¿no?, tanto dentro de sus laboratorios o el campo, los terrenos en los cuales estudian, como fuera de eso, y por lo tanto cómo se expande los efectos de ese conocimiento que se está produciendo en esas prácticas hacia otras áreas de la vida social y humana. ¿Sí? Ahora, claramente, ¿no?, al menos en la manera como ella está analizando este asunto,
hay un problema fundamental y hay un obstáculo que es el que pone la mayor resistencia a que una perspectiva distinta de la lógica justificacionista pueda ser aceptada. Y esa es la amenaza constante del relativismo. Entonces, claro, el problema aquí es que abrirle la puerta al relativismo es pensar en un primer momento que lo que se está haciendo es poniendo la ciencia al mismo nivel de todas las demás formas de conocimiento. Y entonces eso sería equivalente, según las personas que critican pues la noción de relativismo de manera muy ramplona y hasta cierto punto muy simple, es decir que entonces cualquier cosa que diga alguien desde un sistema de conocimiento o de proposiciones distinto a la ciencia va a ser igualmente válido que lo que dice la ciencia. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque finalmente por eso, pues María esa misma nos decía, es que la ciencia ha tenido un privilegio histórico, y ese privilegio histórico no lo podemos olvidar. Entonces, aunque aceptemos que la ciencia es un modo de producción de conocimiento entre muchos otros, eso no quiere decir necesariamente que la ciencia esté al mismo nivel de todos los demás, porque finalmente ha habido una historia que ha llevado a que en efecto para muchos grupos humanos y en términos de los efectos que eso puede llegar a tener para la vida humana, la ciencia está en un escalón pues, más arriba, podríamos decirlo, ¿no? O sea, tiene efectos mucho más profundos y mucho más diseminados a lo largo de toda a través de las distintas dimensiones de la vida humana. Entonces, ella, digamos, justamente para poder lidiar con este aspecto del relativismo, pues precisamente no lo va a presentar de una manera tan simplona, ¿no? Como ese relativismo de, ya, pues absolutamente todo vale y todos los conocimientos son lo mismo, entonces aquí todos estamos en igualdad de condiciones. Y más bien a lo que ella se refiere es que hay que empezar a tener en cuenta otro tipo de aproximaciones hacia el análisis de la ciencia. Y eso pasa por incluir, por ejemplo, ¿no?, la manera como se desarrolla la hermenéutica a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, desde Dilthey hasta Gadamer, y de la manera como se han entendido las ciencias sociales y su modo de proceder a partir de los sucesores de Wittgenstein. Esto ya hablando pues un poco más en el caso de la tradición de corte más analítico. Entonces, si le prestamos atención a esas otras formas de aproximarnos a la ciencia, que sobre todo tienen que ver ya más con las ciencias sociales y las humanidades que con las ciencias naturales, que habían sido el foco constante de discusión de la filosofía de la ciencia de corte lógico, lo que llegamos es que, en primer lugar, el relativismo acepta los elementos pragmáticos, ¿sí? No los hace a un lado, no los elimina del panorama, ¿no? Les da un lugar, pero le da mayor énfasis a la teoría. ¿Sí? O sea, tampoco es que se descuide el lado teórico, el lado justificacionista de las teorías científicas. Además, dentro del relativismo, entonces, la verdad es un problema de coherencia con el sistema teórico y el conocimiento es una creencia socialmente institucionalizada. Entonces, de nuevo, volvemos. No es que estemos hablando de conocimientos que entonces pueden ser válidos y universales para absolutamente todos los seres cognoscentes, sino que tenemos que situar este conocimiento al nivel de las instituciones que lo sancionan, ¿sí? Y justamente hablar de esas instituciones es lo que nos permite entonces también entender cómo es que ciertas formas de conocimiento, en este caso el científico, han tenido un mayor impacto en la vida humana de manera pues mucho más general y a una escala mayor que otros tipos de conocimientos que se han mantenido de manera mucho más local y situada. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el relativismo,
que no hay criterios transversales a las teorías para definir una creencia en el progreso. Entonces, esta sí es una idea que ella está sacando y trayéndose sin ningún problema, por ejemplo, de todas las reflexiones que hacen Kuhn y otros filósofos del giro histórico acerca del progreso, ¿no? No podemos entender el progreso como acumulación, y esto claramente tiene que ver con también el relativismo, pues cuando presuponemos que hay un progreso acumulativo, lo que estamos entonces es pensando en la ciencia como algo universalizable, algo que siempre entonces va a tomar lo que había antes y lo va a traer hacia sí para incluirlo y dar cuenta de él. Pero en el relativismo justo lo que vemos es que hay cosas que empiezan a quedar fuera de ciertos avances científicos a lo largo de la historia. Entonces, teniendo todos estos elementos en cuenta, el peligro del relativismo solamente es posible en tanto se presupone el realismo ingenuo empirista, es decir, la noción de que hay una realidad absolutamente independiente y existente por sí misma, que es la cual, o como bien, que es aquella con la cual nuestras teorías y nuestros enunciados acerca de la realidad son contrastados y que por lo tanto es esa realidad última independiente de nosotros la que funge como juez de aquello que nosotros decimos que ocurre en esa naturaleza. Entonces, a eso se le suma también creer que hay un lenguaje científico universal, ¿no? Pensar que en efecto puede llegar a existir una lengua franca dentro de la ciencia con la cual se puede describir absolutamente todo y sin que haya ningún tipo de pérdida de contenido empírico o de otra clase cuando cambiamos de un sistema a otro. Y por supuesto, lo cual va de la mano del realismo ingenuo, la idea de la verdad por correspondencia. Si ya no estamos paradas en ese marco, ¿no? Como nos lo mostraba ella al principio cuando empezó a cuestionar todos estos presupuestos, entonces el relativismo no aparece como esta gran amenaza, este gran peligro que va a acabar con la racionalidad humana y de la ciencia, sino que se muestra como una posibilidad de explorar otros factores que resultan importantes para el análisis de la producción del conocimiento científico y el tipo de efectos que tiene sobre la vida humana